Hola, amigos de la literatura. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de los textos argumentativos. Bien, un texto argumentativo es un tipo de texto que posee coherencia y a su vez argumenta o plantea diferentes razones en función de algo que el texto intenta explicar. Es decir, la finalidad de un texto argumentativo es persuadir o convencer al lector sobre algo en particular, usando argumentos válidos, sean estos afectivos o lógicos. Así pues, un texto argumentativo posee elementos que afirman o niegan determinadas ideas. Veamos ahora las características de un texto argumentativo. La primera es la planificación. En los textos argumentativos, antes de comenzar el redactado, el autor es necesario que tenga en cuenta qué ideas usará y qué quiere transmitir para que, como decía, el texto tenga coherencia. Segundo, la estructura. Los textos argumentativos se acostumbran a dividir en 5 párrafos. El primer párrafo sería la introducción y es donde se formula la tesis. Los párrafos 2 y 3 son los párrafos de los argumentos. El párrafo 4 se usa para refutar o contraargumentar el párrafo anterior. Y el quinto párrafo sería el párrafo de las conclusiones. Partes de un texto argumentativo. Esto está muy ligado con la estructura. Pues las partes de un texto argumentativo serían 3. La primera, la introducción. Es donde se presenta la hipótesis, es decir, es lo mismo que el párrafo 1. Después está, como segunda parte, el desarrollo, que sería la demostración de los argumentos que usa el autor. Y serían los párrafos 2, 3 y 4. Y para finalizar, la tercera parte de un texto argumentativo serían las conclusiones, que vendría a ser el párrafo número 5. 4. Hechos e hipótesis. Todo texto argumentativo se basa en una tesis. Esto es una idea que el autor intentará demostrar o desmentir, es decir, refutar. Quinto, la postura del emisor. En un texto argumentativo, la postura del emisor está siempre clara, pues es el emisor, el autor, el que nos da sus opiniones, el que intenta convencernos de su manera de pensar. Sexta, demostración. Para demostrar su tesis, el autor puede usar ejemplificación, clarificación, explicación, consenso, etcétera, etcétera. Y séptimo, argumentos. Hay dos grandes tipos de argumentos. Los argumentos emotivo-afectivos, que apelan a la emoción del lector para ser convencido, y los argumentos por razonamiento. Es cuando se usan los argumentos lógicos. Veamos ahora los tipos de textos argumentativos. Pues nos podemos encontrar textos científicos, psicológicos, teológicos, filosóficos, lingüísticos, los textos legales, discursos políticos, pautas publicitarias, y las entrevistas son claros ejemplos de un texto argumentativo. Así pues, amigos, hemos visto de forma resumida qué es un texto argumentativo y qué características tiene. Y como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros temas que os podrían interesar. Así pues, sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias.